Los temas de interés general y la información de actualidad periodística abordadas a través del conocimiento científico y el pensamiento crítico. Reflexionan, piensan, dudan y conducen Federico de Franco y Quique Martínez. Pero de los que son como un huevito chiquitito. Estuviste muy bien porque viste como la pregunta complicada, digamos la parte complicada de la pregunta. Claro, lo cual habla mucho de rasca la cáscara. Apegados al método y manteniendo el rigor científico, producen Martín Rodríguez y Maximiliano Lemos. Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos? Quique, llegamos al episodio 2. Llegamos. Llegamos. No es poca cosa. No, para nada. En vivo, jueves, 18:01, en la Uniradio. Rasca la cáscara llegando a su episodio número 2. ¿Estás dando todos los datos para que te crean? Claro, porque está bueno. Imagínate, venís en el auto Y y si escuchás eso, parás un poco la oreja. ¿qué dato darías ahora, más allá de la hora que, bueno, puede estar... Sí. Podemos arreglarlo con el operador que esto arranque 18:01, pero ¿qué dato darías en este momento para que quienes están del otro lado crean efectivamente que estás en vivo? Estaríamos en condiciones de asegurar que Santiago González, Sí. el director de Convivencia, ha renunciado o fue removido de su cargo. Perfecto. ¿Te parece? Sí. ¿Ese Sí, te parece bien? Podrías haber grabado hace 2 horas, pero no. No. Pero No bien. tenemos ese ejercicio. Bien, y además, no sé, qué tema del agua, ponele. Habría que hablar de algo de la salinidad del agua. Bien. Pero con el productor periodístico de este programa, acordamos que hoy ya estaba bastante saturado el asunto del agua y que queríamos ir por otros lados. Sí, porque creo que dentro de esto de... Yo te decía el otro día, el jueves pasado, como que era un montón, ¿no? Esto de, bueno, de cómo vamos a encarar cada uno de esos temas, que un montón para un programa, no para la Universidad de la República, pero que sí en el entendido de cómo abordarlos cada uno de esos temas. Cada tema de interés general. Exactamente, interés general, abordados del pensamiento crítico, bueno, todo lo que la presentación nos dice, pero a lo que me refería es que creo que también es un poco interesante el contexto en el que se abordan cada uno de esos temas. Y es cierto, venimos de una semana muy movida por todo el tema del agua, en el que a veces es como incluso difícil lograr discernir entre esa información de calidad con esa opinión política que de alguna manera tiene información y mucha también, y alguien te diría cuál no es política. También preguntaría otro. También, pero yo me refería específicamente a políticos dando sus discursos. Exacto. Y justamente en esos discursos dando una información y no otras, y también dando información y otro tipo de cátedras. Pero a lo que me refería es lo interesante que Rasca la Cáscara también puede llegar a hacer en esta elección y esta selección de temas, es también tomar cierta distancia de algunos de esos temas que están en la actualidad, y que también igualmente, a pesar de que tome esa distancia, pueden ser también de interés general, como lo es el caso de hoy, que ¿seguro? No es el agua. ¿Hiciste el censo digital, Quique? ¿Sabés que no? Estás a tiempo. Pero quiero mejor información. Hasta el miércoles 17 de mayo. Quiero mejor información. Este es el último Rasca la Cáscara antes de que cierre el plazo para llenar el censo digital. Y bueno, y estás a tiempo todavía. ¿Y si no? Y si no, te irán a golpear la puerta. Pero si lo hago también me van a golpear la puerta. Sí, creo que sí, te van a pedir un código o algo de eso. Pero ¿cuál es el dato más loco que tenés de algún censo? Que si yo te digo censo, a mí se me viene un dato muy raro que no es del censo uruguayo y que es una situación en Argentina. Porque me acuerdo, el día que murió, esos datos que uno ata, porque no sé por qué situación, pero el día que murió Néstor Kirchner era el día del censo en Argentina. Entonces, época 2010, época donde el Google Talk era el WhatsApp de hoy, digamos, ¿no? Entonces, mi primo viviendo en Argentina, le digo, che, ¿cómo está la cosa ahí? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo viene? Dice, sí, no pasa nada.
Y claro, yo le estaba preguntando por las movilizaciones, por la muerte de Kirchner, etcétera, y él me estaba contando que en el censo estaba Venía todo el tranquilo. mundo esperando. Ese es el dato que más me viene a la cabeza cuando me dicen de un censo. Yo creo Porque el que- del 2011 en Uruguay no lo recuerdo. No lo recordás tanto, pero No. sí capaz que alguno vinculado a tu infancia o a la ¿Vos sabés que adolescencia, no? de esos momentos en los que Tengo quedate el en casa. Tengo el recuerdo de estar, de chico, que vaya a saber uno cuál fue antes del 2011, no me acuerdo. 2004. No, 2004. yo recuerdo más pero uno 90 y chico, 4 capaz. 96, capaz. O sí. 96. Pero de estar esperando al censista, capaz que me acuerdo, sí. Ese momento. De recibirlo, de tener un rato para charlar. De domingo. De domingo. Y sí, el uso de los datos del censo lo tengo muy presente en el laburo, en la cotidiana. No sé, el que trabaja con... Creo que hay muchas profesiones, ¿no? que laburan con los datos del censo por muchísimas razones. Y que es una herramienta fundamental para un país, me parece que no cabe dudas. También habrá que rascar un poco qué otras dimensiones tiene ese uso y esa cotidianidad que se le tiene que dar a esos datos para construir políticas públicas, por ejemplo. Sí, y hoy en un mundo de manejo de datos totalmente distinto, capaz que esos recuerdos que estábamos teniendo más de los 90 o de los principios de los 2000, digamos que hoy hablar de datos o de un tipo de datos o de datos en general incluso es algo que es bastante más reiterativo que esperar un censo para hablar solamente de datos de la gente, de cómo damos nuestros datos. Y en este caso, claro, apareció la privacidad, ¿no? También. En eso y el pedido, lo que creo que lo que genera todo esto y la charla de hoy con nuestros invitados tiene que ver con la solicitud o, bueno, ahora vamos a hablar, pero la posibilidad de poder atar los datos habituales de un censo con la cédula de identidad. Que para alguien que está distraído puede parecer algo no demasiado grave o no con potencialidades demasiado graves, pero bueno, hay gente que estudia estos temas y que plantea un montón de posibilidades que no son del todo satisfactorias, o al menos plantearlo así, no hay necesidad. Y a veces el que no haya necesidad alcanza. Por ejemplo, yo no tengo tarjeta de puntos de supermercado, ni mucho menos. Porque no sé, no, yo por una licuadora no te doy qué marca compro de mayonesa y es mi decisión. A Google le doy todo, porque Google no me da una licuadora, me da planilla de texto, esto que tengo abierto ahora, que está sincronizado con ustedes y todo lo pueden editar. Mis datos tal vez valgan ese precio que Google tiene para pagarme y es mi decisión. Capaz que a una línea de supermercados no le quiero dar mis datos por eso y bueno, y este tipo de cosas tienen que ver con eso y con cómo lo trata un país, ¿no? Ya dejan de ser decisiones individuales y el país, digamos el gobierno o el Estado empieza a tomar decisiones en torno a nuestros datos, que está muy bueno entender cómo funciona eso. En un pequeño, digamos, corte generacional, que no sé bien en qué momento habría que hacerlo, digamos, en cuándo, me pregunto si digamos, todas esas inquietudes que vos al contar todo esto vas dejando pasar, Sí. si en la actualidad, digamos, hay una mayor concientización de esa idea de los datos y de la privacidad. Sí, Porque hay mucho más como información dando vuelta y bueno, esa información que vos podés dejar acá y acá y allá, o si en realidad antes, con menos posibilidades de ir dando o dejando datos por lugares, se era más consciente de esa privacidad. Es una linda pregunta para nuestros invitados, me parece. Y hasta es una duda que tengo, digamos, no es que tenga una respuesta. Y no. He escuchado, sí, como algunos conceptos, quizá más con gente que ha pasado, por ejemplo, edades de su juventud y adultez en dictadura, y una conciencia mucho mayor de esta privacidad y la información. Pero a su vez también entiendo que hay un planteo un poco más asiduo hoy de los datos por toda la cantidad de datos que nos piden constantemente en internet para tener que abrirte una cuenta de banco, para todo lo que pensemos.
Entonces, ahí como que empezó ese a jugar equilibrio... la digitalización. Sí, claro. Que antes la información tal vez no Sí. estaba en formato digital. Entonces ese equilibrio ahí es como una duda nomás, que no la sé. Capaz que hoy estamos mucho más como en algunos momentos como en boga. Antes eso estaba más escondido, pero el esconderlo también era como trabajar todavía más esa privacidad. No lo sé, pero lo conversaremos. ¿Te parece? Sí. Dale. Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos? El tema de hoy va a ser acercarnos un poco al censo 2023 y más que nada a los datos, al uso de nuestros datos, y por eso hoy estamos con Mariana. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Y bueno, vamos a presentarla a Mariana porque ella hoy estará con nosotros en Rasca la Cáscara. Mariana Fossati es socióloga y magíster en Sociedad y Desarrollo por la Universidad de la República. Coordina el programa de Colonizing Wikipedia en la organización Whose Knowledge. Es cofundadora de Ártica, Centro Cultural Online e integrante de Creative Commons Uruguay. ¿Está todo en lo correcto, Mariana? Está correcto, Perfecto, sí. por las dudas, porque si nuestro productor periodístico lo hizo bien, que seguro que sí. Sí, sin duda. Y también está Jorge. Jorge, ¿cómo andás? Muy bien, ¿Todo bien? todo bien. Bueno, me alegro. Vamos a presentarlo a Jorge también. Jorge Gemeto es licenciado en Psicología, coordinador y docente de Ártica, Centro Cultural Online. También es miembro del equipo de Creative Commons Uruguay e investiga temas de acceso al conocimiento, tecnologías abiertas y propiedad intelectual. Bueno, Fede, es un... Muchas organizaciones. Organizaciones, comparten información Ártica, y comparten temas. Creative Commons, pero sobre todo el laburo que los trae hoy al programa se da dentro del Laboratorio de Datos y Sociedad, más conocido como Datisoc, que es un proyecto que está incubado en algo más grande que es llamado Data Uruguay, que reúne un equipo interdisciplinario de profesionales que básicamente están interesados en promover un marco de referencia sobre la situación de los derechos humanos en la era digital. Hay muchísimas organizaciones, chiquilines, pero en Datisoc es la que más ha elaborado este tema del censo y la problemática asociada a esto que apareció con la cédula de identidad, ¿no? Así es, en Datisoc, bueno, tratamos de traer estos temas de los derechos humanos en el ámbito digital. Es un proyecto que tuvo como una primera línea de trabajo, arrancó en 2016, después y unos años después de una pequeña pausa, lo retomamos. Y a partir de 2020, si estoy bien, si recuerdo bien, bueno, entre otros temas que monitoreamos, no somos solo nosotros dos, esto es un equipo. Estamos ubicados dentro de Data, que es una organización que trabaja los temas de datos abiertos en Uruguay, y bueno, con distintos, digamos, son todo constelaciones de colectivos, Sí, ¿no? que además se es un proyecto entrecruzan. en el que mucha gente participa y bueno, es un poco así también, me parece, es una forma también de, no solo de trabajar, sino también de militar, muchas veces esto de entrecruzar nuestras miradas con distintos colectivos, donde tenemos muchos intereses en común, y uno de ellos es de la privacidad y protección de datos, en un marco de derechos humanos, en un marco de, bueno, ¿cuáles son mis derechos cuando mis datos, o datos sobre lo que hago, sobre lo que soy, sobre lo que digo, sobre mi conducta, están circulando en la esfera digital, y cuando cada vez más aplicaciones, y más actores, además, pueden estar en contacto con esos datos? Bueno, ¿qué ocurre? Y nosotros también nos preocupan mucho fenómenos como la vigilancia, el control social a través de los datos, digamos, las consecuencias que estas cosas pueden tener sobre los derechos individuales y colectivos, y sobre cómo como sociedad también vemos los datos, ¿no? La idea es tomar el caso concreto del censo como un, digamos, algo de actualidad, una excusa prácticamente para charlar esos otros temas. Pero yendo en concreto al censo, ustedes lo expusieron muy bien en documentos y en sus redes sociales, pero básicamente, ¿cómo podemos resumir la problemática concreta del pedido o la posibilidad de asociar la cédula de identidad con los datos del censo? ¿Dónde está el meollo de la cuestión ahí? Bueno, primero recordar que es la primera vez que se pide este dato en toda la historia de los censos, o sea, nunca fue un dato imprescindible.
ni necesario, y además los censos conllevan la preocupación de que las personas quieran dar corresponder todas las preguntas y al mismo tiempo ser identificadas. Y si bien existe el secreto estadístico, que es, digamos, lo que nos ampara, como una cláusula de confidencialidad que nos ampara al dar estos datos, el hecho de que estén presentes los datos identificatorios, en este caso nos alarmó mucho la cédula, pero también el nombre, apellido, teléfono, mail, un montón de datos, justamente la problemática es esta palabra, la asociación de todo lo que respondemos en el censo con nuestra identidad como personas, datos que nos pueden identificar de forma unívoca, no confundible con nadie más, ¿no? Somos nosotros dentro de esa base de datos donde vivimos, identidad de género, con quién vivimos, dónde trabajamos, estatus migratorio, una serie de temas que en su conjunto, de forma agregada, son muy importantes de conocer para desarrollar políticas públicas, para tener conocimiento sobre la sociedad de forma periódica, además como lo hacen los censos, pero que además unidos, todos juntos, hacen también un perfilamiento, ¿no? de los individuos. Y más si estos datos, particularmente la cédula, facilita la asociación con otras bases de datos que están en poder del Estado. Esto se hace todavía más problemático. Porque acá hay que separar una cosa, ¿no? Yo siempre cuando me tocó participar en eventos de la Corte Electoral, decimos un poco en broma, garantes de la democracia, ¿no? Cuando uno forma parte de las mesas electorales por la patria y por los días de licencia para los que a veces nos toca, en realidad cuando dan el curso de la Corte Electoral son celosos en la pregunta típica de la de la cédula, ¿no? La de votar con cédula. Y la Corte Electoral dice, no, eso es el Ministerio del Interior. Esto es la Corte Electoral. No, hay como una especie de separación de lo civil, del mundo de lo civil, con el mundo del Ministerio del Interior. Y acá un poco se da eso, ¿no? La cédula permite atar el mundo de la Dirección Nacional de Identificación Civil que emite la cédula, que está en la órbita del Ministerio del Interior, con otro mundo que es los datos. No hay una relación directa en esa base de datos, ¿no? Concretamente, no sabemos cómo se unen las distintas bases de datos. O sea, no hay información oficial. No, lo que sí sabemos es que en comunicados anteriores al censo, en información que se ha ido dando, el INE, y después de toda esta polémica, el INE sí que admite que unifica, que reúne bases de datos que proceden de registros administrativos. De hecho, la legislación, la normativa oficial del censo habilita, digamos, al Estado a hacer eso y obliga a la ciudadanía a que, esos datos se den. El asunto es que por primera vez se pregunta en el censo, y todo esto da lugar sí a la posibilidad pragmática de que todos esos datos, no sé, datos que pueda haber en BPS, DGI, Ministerio de Salud Pública, en todos los lugares donde nos hemos identificado con la cédula, porque aparte identificarse con la cédula es algo que es cada vez más común y actores públicos, privados, de todo tipo, nos piden la cédula como forma de identificación, cosa que ahora lo tenemos renaturalizado, pero tampoco fue así como toda la vida, claro. Ni es así en todos lados, no sé, yo me acuerdo... No recuerdo, me dejaste pensando cuando... Pero tenés razón, por ejemplo, yo qué sé, yo me saqué la cédula con 6 años. Eso recién. te iba a decir, algo así, yo más o menos por ahí. Y para jugar al fútbol, ni siquiera fue para entrar a la escuela que me saqué la cédula. Digo, eso hoy sería... impensado, pero por ahí decías que... Claro, la cultura, digamos, de datos ha ido cambiando y este numerito, la cédula, además, cuando se trabaja ya a nivel digital, informatizado, con todas las posibilidades que permiten las bases de datos, el cruzamiento, la asociación de datos, ahí es que se convierte quizás en un instrumento de investigación poderoso, pero también en un instrumento que puede ser un instrumento de vulneración, de vulnerabilidad, digamos. O sea, si uno empieza a hacer
cortes en esta base de datos del censo. Dice, dame todas las personas que no se identifican con el género asignado al nacer, por ejemplo. Claro. Y bueno, tengo esa preciosa base de datos. ¿Y qué pasa? Y además sé dónde esas personas trabajan y me puedo ir a fijar qué aportes tienen en BPS o cuáles, qué datos hay sobre sus tratamientos o su paso por la salud pública. En fin, una serie de cosas que permiten que hipotéticamente, teóricamente, permiten... Es posible, digamos. Sí, es posible, hasta... Quizás hoy estamos hablando y nos parece algo, como lo estoy, de la forma en que lo estoy diciendo, nos parece algo que puede ser terrible, pero quizás con el paso del tiempo también nos lleven a naturalizar de algún modo que esos procesamientos, esos cruzamientos son normales y no pasa nada. Que está bien que se pueda. Y en realidad, las cosas, qué sé yo, no sé, yo recuerdo muy bien cuando la discusión de la legislación de la legalización del cannabis, del consumo de cannabis, que fue de la mano de la creación de una base de datos de usuarios, de clubes, bueno, que en aquel momento, por lo menos en el ambiente nuestro de preocupación por estos temas, lo hablamos como algo que era complicado. Sí, trascendió. Fue una preocupación para los que iban a hacer uso de esta legalización. Bueno, no sé si recuerdan, no sé si fue el año pasado o el otro, en una rendición de cuentas o el presupuesto, no recuerdo bien, el Ministerio del Interior solicitó, bueno, que se le autorice a tener acceso, ¿no? A una base de datos que es del IRCA. Claro, una base de datos que es del IRCA, que simplemente es una base de datos de personas que no están cometiendo ningún delito, ni están en riesgo de nada, ni son un riesgo para nadie, simplemente son consumidores de cannabis, y que dieron sus datos, porque es un requisito del Estado, por ley, no les queda otro remedio, no pueden elegir no dar esos datos, y esos datos pasan, claro, primero se tiene que autorizar, por eso se llevó a una rendición de cuentas, si es que estoy bien y no fue presupuesto, en fin, en ese tipo fue en ese marco, porque no se puede hacer automáticamente, digamos, ese tipo de cosas, pero bueno, al Estado le basta con que el Ministerio del Interior mande un artículo en una rendición para que sea una realidad, algo que quizás hace unos años la gente pensaba, no importa, lo importante es que se aprobó la legalización, que dimos un paso adelante, bueno, se crea esta base de datos, bueno, mañana veremos el problema, y el problema en un momento llegó, hubo resistencia, hubo oposición, hubo debate, y si ese artículo se retiró. Yendo concretamente al tema del censo y la cédula, yo lo hice el sábado como para probar, para llegar motivado por ejercitado por el episodio de hoy, y claro, la cédula no es obligatoria. Cuando uno, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando uno no pone la cédula y da para adelante, aparecen unos carteles rojos como diciendo, no, tiene que poner la cédula. Y ahí aparece un botoncito un poco que dice continuar. Pero no queda tan claro que no hay que poner la cédula en la práctica, porque, por ejemplo, Mariana, que estaba al lado mío llenando, dice, no, hay que poner la cédula. No, yo escuché que no había que poner la cédula y era verdad, había que buscar el botón, pero no era intuitivo para alguien de menos de 40 años. O sea, me enfrenté con eso. Y lo otro que, escuchando a Mariana, es, claro, yo di el mail, di el teléfono como un pampanito, pero yo no sé si no podía no darlo. En este caso, las autoridades lo que esgrimieron con respecto a la cédula es que es una manera de verificar la unicidad, o sea, que no se llenen, que dos personas o dos núcleos familiares no llenen dos veces o no haya gente repetida que está contada en dos hogares. Parecería ser un problema muy mínimo desde el punto de vista estadístico, en volumen, o sea, solucionar algo de una manera un poco grotesca, ¿no? Pero básicamente no es obligatorio poner la cédula. ¿Algún otro campo no es obligatorio en el censo?
Mira, no me censé, así que estoy esperando, así que no tengo Esperando al claro, límite. no sé, Jorge que estuvo mirando más en detalle qué campos tenían asterisco y todo eso, pero en términos generales Sí, lo que sí. te puedo decir es que cuando nosotros trajimos este tema a la opinión pública, hicimos esta alerta, no estaba claro en ningún lado que la cédula no fuera obligatoria. Y si uno mira la normativa respecto del Sistema Nacional de Estadística y de los censos, hay dos cosas que son importantes ahí, es que las personas deben contestar, no puedes no contestar el censo, o lo mismo si te toca encuesta de hogares no puedes no contestar, y tenés que contestar de forma fehaciente, tenés que contestar la verdad. Claro, después las autoridades siempre salen, el otro día escuché al director del INE, decía, bueno, nosotros no vamos a reforzar esto mediante multas, mediante ninguna forma así coactiva, que apelamos a que la gente voluntariamente sea consciente y participe. Eso es verdad, digamos, no se ha sabido, pero lo que nosotros realmente nos llamó la atención es que se ponía un dato en un marco en el que es coercitivo, que es por ley algo que se debe completar, ¿no? Y los encuestadores, los censistas tienen que ir a recoger los datos, ¿no? Lo que por ahí hubiera hecho más claro el asunto es que uno hubiera visto un no sabe, no contesta. Lo que nosotros veíamos en la cédula, en el campo de la cédula, era no sabe, no recuerda o algo así. Sí, exacto. No daba una verdad. posibilidad, realmente no parecía realmente una pregunta optativa, ¿no? No parece, la verdad que no parece. Con respecto a otros contenidos del censo, han trabajado en comparación a censos anteriores. Yo mi intuición, mi recuerdo, o básicamente por haber trabajado con los datos del censo 2011 bastante, me pareció que este censo tenía menos cosas. Se me viene a la mente lo del barrio, ¿no? Siempre hacemos el chiste que en realidad los barrios son una construcción social, ¿no? Y fue a través del censo del 2011. De hecho, por ejemplo, en Montevideo, los barrios, estoy pensando en los barrios de Montevideo, dicen barrios según INE, dice la información oficial de Montevideo, y es por lo que respondieron, y en este caso no estaba la pregunta de qué barrio es uno, pero les pregunto en general si el contenido de este censo, más allá de ese detalle que debe ser muy menor, encontraron diferencias con respecto a censos anteriores, o alguna carencia o algo que quieran comentar. No, a ver, en general, sí, hay preguntas que de acuerdo al momento, bueno, resultan más útiles para temas de políticas públicas. En algún momento puede llegar a ser útil para relevar algo y después, bueno, ya una vez que se tiene relevado, ya deja de serlo. Nosotros vimos algunas preguntas que son interesantes, incluso algunas preguntas que fueron pedidas o que fue muchos movimientos sociales era un reclamo, ¿no?, hacia el Estado, por ejemplo, el tema de origen étnico, por ejemplo, o identidad de género. Sí, o sea, claro, son preguntas que se han ido incorporando en buena medida por los pedidos, los reclamos de políticas públicas de algunos colectivos. Y en ese sentido nos parece importante, ¿no? Como hemos escuchado a algunos personajotes, criticar algunas de estas preguntas, ¿no? De manera que no coincidimos para nada, ¿no? Como te referís a, digamos, minimizando ese tipo de información, digamos. No, bueno, haciendo referencia... Para que quede claro, Jorge. No, haciendo referencia a la ideología de género y todas esas cosas extrañas bien. que Claro. Bueno, me refería a una noticia que salió hace poco de uno de estos señores. Pero nosotros creemos que esas preguntas van a ayudar a generar políticas públicas. Lo que al mismo tiempo decimos es que en la medida en que se van incorporando este tipo de preguntas, también hay unas preguntas sobre temas de discapacidad que son interesantes, son importantes, y que van a ayudar también a políticas de salud. Pero lo que decimos es que en la medida en que este tipo de preguntas se van incorporando, como son preguntas relacionadas con la salud, con la identidad de género, con situación migratoria, porque también se pregunta, dónde se vivió en los últimos
meses. O sea, hay preguntas que sirven para identificar ese tipo de cosas. En la medida en que se van incorporando estos datos, que son datos sensibles, los datos sensibles son, bueno, en la Ley de Protección de Datos Personales hay una lista, bueno, de cuáles son, ¿no? Que serían como los datos que tienen una protección especial sobre otros datos personales. Bueno, en la medida en que estos, como por ejemplo de salud, de vida sexual, etcétera, en la medida en que estos datos se van incorporando, lo que decimos nosotros es que hay que tener un mayor cuidado por el anonimato de las personas y no un retroceso, ¿no? En ese sentido. Claro. Sobre todo porque, por varias razones. Una muy importante es lo que venía diciendo Mariana, que es la protección de las personas, porque, como bien decía Mariana, el mal uso de estos datos, o incluso no estamos ni siquiera diciendo mal uso por parte del Estado, también se le puede haber una filtración por un ataque informático y que caiga en manos de no sabemos quién. Ni siquiera hace falta malas intenciones del Estado. No estamos dudando de las intenciones de los funcionarios del INE, eso que quede claro, ¿no? Es que básicamente, yo por lo que estoy tratando de entender y en todos estos días y charlando con ustedes, es un error técnico. Asociar cosas que no son necesarias, o sea, dejar todo junto. Cosas que no tienen por qué estar juntas y eso potencialmente puede ser peor, ya es un buen argumento. Ese es el argumento, ¿no? Básicamente. Hay un principio que está en... Después se pueden discutir otras cuestiones, como yo puedo tener una opinión política de cuál es la intención del Ministerio del Interior de un país latinoamericano que tiene una historia que yo la conozco. Eso la tengo y puede ser, pero ni siquiera estamos hablando de eso, ¿no? Sí. Hay un principio que manejan todas las personas que trabajamos en temas de protección de datos personales, que es que cuanto menos información se recabe, más estamos cuidando a las personas. Así que los datos que recabamos tienen que ser absolutamente necesarios, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que creemos en realidad es que de parte del INE lo que ha habido quizás es una falta de reflexión sobre estos asuntos, porque desde el punto de vista de la recolección de datos es cierto que puede llegar a ser más barato, más sencillo, para el programador, ¿no? Que mejor, bueno, pedimos la cédula, evitamos duplicaciones, pero bueno, nosotros decimos, pensaron otras formas de evitar duplicaciones, porque por ejemplo en el censo de 2011... fue un censo, si bien no tuvo la instancia digital, fue un censo que se hizo a lo largo del tiempo, no como los censos como antiguamente se hacían en un solo día, ¿no? Sino que se hizo a lo largo de un mes aproximadamente, y también daba la posibilidad que una persona estuviera en distintos momentos en distintas casas. El ejemplo que se pone es el de los niños que viven un tiempo con el padre y otro tiempo con la madre. O sea que también estaba abierta esa posibilidad y sin embargo ese peligro, ese riesgo se solucionó simplemente informando claramente a la población cómo eran las características. Si ustedes recuerdan, ustedes siempre van a recordar en los censos grandes campañas de información, porque era muy importante que la gente estuviera bien informada sobre cómo responder. Y nosotros creemos que eso sigue siendo un medio como para... que puede servir en lugar de utilizar otros mecanismos que pueden afectar los derechos. Y tengo una pregunta respecto justo a eso. Y capaz que va desde alguna subjetividad también de cómo lo estoy viviendo yo y capaz que con algunos pares conversándolo. ¿Creen que la información para participar de este censo ha sido así de esa manera, digamos, repetida? ¿Se está generando una buena calidad de información en torno a nuestra participación como ciudadanos? No sé, la verdad que no, o sea, sí que ha habido campañas, ahora, no sé, ustedes también desde el punto de vista de la comunicación quizás también tengan su opinión, pero bueno, esta vez creo que las redes sociales han sido muy importantes en ese sentido, en el sentido de pautar en redes, no sé, como nosotros, por ejemplo, no somos consumidores de televisivos, ya no somos consumidores televisivos, y tapamos toda la publicidad que viene de
de YouTube, todo eso, quizás somos un público que por ahí no le llega tanto las campañas masivas más tradicionales. Bueno, pero justo ustedes estaban muy metidos en el tema, digamos. La verdad, creemos que no llegamos y eso quizás es una autocrítica, pero no llegamos a todo este razonamiento que hicimos con tiempo suficiente, quizás. O sea, creo que el tiempo de promoción no fue mucho y nosotros llegamos a ver la página web del censo, el formulario, todo lo que está colgado en línea, con poco margen, digamos, para poder llegar a participar de un debate sobre en el momento en que se elaboraba, en el momento en que se testeaba, ¿no? Que esos momentos, por lo menos de la perspectiva de la sociedad civil, para poder hacer aportes, son los más importantes, ¿no? Ahora llegamos cuando ya estaba la campaña de la implementación directamente, claro, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay otras cosas también que no son solo lo que se pone en los medios, sino otras formas de llegar a la ciudadanía en cuanto a consulta proactiva, en un mapeo de actores que pueden llegar a tener opinión y a aportar opinión, a través del sistema educativo, a través de muchos medios. No es solo, me parece a mí, la información en medios, ¿no? Sí, no, y además hay una cuestión que respecto, por ejemplo, ya incluso al último censo de Uruguay, cambió muchísimo. Para una actividad como un censo de tal masividad, ya no es lo mismo la forma de poder comunicar. Quizás hasta 2011, te diría, había una unilateralidad de medios un poco más marcada, lo que hoy obviamente ya no existe. Entonces, también para la comunicación de esa implementación del censo hay que tener una construcción clara y muy definida de cómo se va a comunicar a la comunidad. No es necesario atar la cédula con otras bases de datos que no se precisen. E imagínense si se atan otras características incluso de nuestro cuerpo a esa base de datos. Así que los invito a seguir charlando de esto luego de la pausa. Rasca la cáscara en Uniradio 107.7 FM. Seguimos en Rasca la Cáscara, un tema que da para un montón y que, claro, hasta lo estamos conversando. Tendríamos que hacer una grabación incluso del fuera de aire para tener más riqueza también de información. Yo les decía que la preocupación, si con la cédula es potencialmente alta, con esta salvedad que decíamos de que técnicamente es posible atar cosas que no tienen por qué ser necesariamente útiles, por ejemplo, para el censo. Imagínense si un estado de un país latinoamericano compra un software para que nuestros datos biométricos, sea reconocimiento facial, por ejemplo, sean capturados. ¿Por qué no decís Uruguay? Por la ciudad. No me quedó claro. El único que no me quedó claro. Bueno, pero porque se dio una particularidad. Queden registrados en una base de datos que no está claro quién va a administrar, cómo la va a administrar, para qué se van a usar. Imagínense eso. Imagínense que la sociedad civil le pregunte a un gobierno, incluso un gobierno saliente de tinte progresista que compra ese software, y un gobierno tal vez con un perfil más de derecha que lo empieza a administrar. La sociedad civil pregunta, las autoridades no contestan, se tiene que demandar a esas autoridades para que ante la justicia den información. Todo eso pasó en Uruguay. Creo que no es un tema que estuvo en el tapete, y todo eso lo protagonizaron estas organizaciones, en particular Datisoc, donde Mariana y Jorge, que hoy nos acompañan, estuvieron trabajando. Esto que lo hice de manera muy improvisada, rápida, más o menos pasó así. ¿Hay alguna salvedad que quieran? Y la contestación, digamos, realmente se hicieron de la información que ustedes solicitaron hace relativamente poco, ¿no? Es una preocupación incluso de un nivel superior al que veníamos charlando con bastante vehemencia. Sí, pasamos un level up. Bueno, con respecto a esto, decir,
quizá podemos empezar por decir que es algo que se viene gestando desde hace bastantes años. Esto, si uno quiere, se puede remontar alrededor del año 2010, que es cuando se empezaron a colocar cámaras de vigilancia en las calles. En principio, esas cámaras había acceso desde un centro, ¿no? de monitoreo, donde había como personas, todavía sigue estando eso, donde había policías monitoreando la situación en las calles. Ahora, ¿qué cambió? En 2020, con la ley de presupuesto, en esa ley se incluyó un artículo en el cual se creaba una base de datos de identificación de rostros, ¿no? Y para crear de rostros de toda la ciudadanía. Y para crear esa base se migró la base de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil a la Secretaría del Ministerio del Interior. Y se le dio la posibilidad... La información de las cédulas. Sí, la foto y los datos personales que están asociados a la cédula. Y se autorizó a que el Ministerio del Interior la use con fines de seguridad pública. Además de esto, el Ministerio también en 2020 compró un software de reconocimiento facial. Hizo una licitación que es pública, se pueden leer las características que pedían a las empresas oferentes, pero básicamente era para hacer identificación facial con distintos fines. Nosotros lo que hicimos fue analizar esa licitación y, entre otros fines, estaba el de reconocimiento facial, por ejemplo, de las fotos en redes sociales o el reconocimiento facial en la vía pública, que fue lo que más nos alarmó, ¿no? Es decir, reconocimiento facial en vivo de esas cámaras que habían empezado a instalar a partir de 2010, empezar a usarlas para contrastarlas con una base de datos y como que salten alertas cuando, no sé, por ejemplo, hay coincide con una base de una persona prófuga, por ejemplo. Esa era las intenciones. Y ahí eso despertó nuestras alarmas porque es algo de lo que se viene hablando en otros países y que ha generado problemas muy, muy serios en otros países, desde persecuciones a la protesta o discriminación pura y dura. Volviendo a lo mismo si se asegura desde el punto de vista del funcionamiento de ese software y esas bases de datos que solo se va a buscar a los que son prófugos, que un juez determina pero ahí hay una ingeniería de ese software que tiene que estar asegurado que se va a usar para eso. Y los WhatsApp que nos vienen sorprendiendo desde este fin de año dan cuenta de que esas cámaras parecen estar bastante más a merced de la gauchada que de la anonimización. Digamos que era mucho más llamativo si decías Uruguay hace un rato cuando presentabas si hablabas de un país de Sudamérica. Tiene todo Uruguay. Sí, por eso te iba a decir. Tiene todos los capítulos. Sí. Pero eso es realmente muy difícil muy difícil de hacer, me imagino, técnicamente. Y además la información tiene que estar arriba de la mesa para eso, ¿no? Sí, nosotros lo que hicimos cuando nos enteramos que en realidad era información que circulaba porque estaba en la rendición en la ley de presupuesto, fue hacer una solicitud de acceso a la información pública haciendo algunas preguntas importantes, porque en nuestra ley de protección de datos, de acuerdo a nuestra ley, el ministerio no puede hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, entonces nosotros preguntamos, por ejemplo, entre otras cosas, algunas obligaciones con respecto a la ley de protección de datos. Por ejemplo, si habían hecho una evaluación de impacto sobre los riesgos que podía tener este tipo de uso, como el de reconocimiento facial en la vía pública. Un mini paréntesis ahí. La ley de... que no me sale el nombre de memoria, pero la ley de protección de la privacidad de datos personales, sí. La ley uruguaya es una ley muy buena para la legislación mundial y desde el punto de vista de los derechos humanos. Es una legislación
muy avanzada, ¿no? Sí. Es una ley muy buena. Sin embargo, en la mayoría de este tipo de leyes tiene algunas excepciones a la generación de bases de datos y uso de bases de datos que son para fines de seguridad pública. Bueno, se puede usar más que para otro tipo de fines, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Ministerio del Interior tiene algunas posibilidades extra, ¿no? Lo cual no es algo que esté mal, pero de todas maneras hay algunas protecciones que el Ministerio no está cumpliendo, entre otras la que te mencionaba recién, pero también la necesidad de que el Ministerio designe un delegado de datos personales ante la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. Una persona física, un delegado, persona física. Sí, tal cual, que tiene que informar y ser responsable ante determinadas situaciones que pueda pasar con esa base de datos. Que no está designado. No está designado. Al día de hoy. Entonces, a través de ese pedido de acceso a la información pública nos fuimos enterando de todo lo que el Ministerio no está haciendo y que debería hacer de acuerdo a la ley. Pero en realidad no es que lo logramos así nomás, no es que nos dio esa información así nomás el Ministerio, sino que en realidad nos la denegó, dijo que era información reservada y tuvimos que hacerle juicio al Ministerio, y recién a partir de ese juicio fue que nos pudimos enterar de estas cuestiones. Hace muy poco, ¿no? Sí, otra de las cuestiones, sí, el resultado del juicio fue a principios de este año, en febrero de este año, y ahí, bueno, nos enteramos. De todas maneras, las respuestas no nos resultaron satisfactorias. Por ejemplo, compró un software, este software de reconocimiento facial que compró en 2020. El Ministerio responde que no lo puso en práctica, gastó alrededor de $1 millón costó ese software. ¿Es israelí Dice de origen? Que, no es israelí, pero no recuerdo en realidad de dónde es. Pero el Ministerio dice que en estos 3 años no lo usó, y le preguntamos para qué lo estaba pensando usar, y respondía que no sabía. O sea, que todavía no sabía para qué lo iba a usar. O sea, es decir, de alguna manera le obligaron a responder, pero las respuestas son un poco... son peores que... Son peor que antes de la sí, pregunta. y que una inversión en Uruguay de ese monto está claro que no es una Claro, y no sabe, no contesta, no sería una... No, claro, no es una... O sea, me estás mintiendo, básicamente. Por otro lado, en esta semana, sí, el ministro del Interior habló también de la incorporación de otro software que está estudiando incorporar para, entre comillas, detectar actitudes sospechosas. Algo que se intentó hace unos años con un software que se adquirió y no dio ningún resultado porque... lo probaron. De predicción de delitos, ¿no? Como sí, que salte el como famoso mapa de calor en tiempo real, tratar de tecnologizar ese problema que tiene otras características, pero básicamente igual no funcionó. No funcionó en la experiencia que hubo, que ya existió, no funcionó. Y además, según el observador, leímos antes de ayer, que se sigue avanzando con la idea de implementar el reconocimiento facial en la vía pública. Hasta ahora, sinceramente, al parecer, lo único que está impidiendo que lo hagan es la incapacidad técnica del Ministerio hasta el momento para lograrlo. Pero no es que no estén avanzando hacia eso. Porque recomendamos los informes que van a encontrar, una muy linda página que tiene Datisoc. En uno de los informes, creo que ustedes hacen mención a, por ejemplo, pensando en no contraponerse con la tecnología, pero sí, por ejemplo, en el uso del deporte. Nosotros como recontrafutboleros, en realidad, yo no estoy para nada de acuerdo con el uso, pero independientemente de si esté de acuerdo o no con la lista negra, el reconocimiento facial a la entrada de un clásico para ver si está en la lista negra y esa persona puede entrar, más allá de si yo estoy de acuerdo o no, si no me equivoco, ustedes ponían como ese ejemplo en algo que sí por lo menos está delimitado, ¿no? Es en el momento que yo voy a entrar a ese espectáculo deportivo, yo di mi cédula para sacar la entrada, voy a entrar.
si me llegan a reconocer, está clara la sanción, yo no podré entrar a no sé cuántas o iré, no sé, a la comisaría 15 En realidad minutos. es para reforzar, ¿no? Porque si vos diste tu cédula y tu cédula está dentro... Es Claro, por pero el si mecanismo vos... de reconocimiento facial está claro Sí. qué es y cuál es mi pena y para qué es. Ese es un caso, más allá de que estemos de acuerdo o no, donde las reglas están claras. En todo esto otro de la vigilancia masiva no está claro para qué... O sea, no hay ningún documento ni nada, ni en las respuestas que dé a entender por dónde iría la cosa. Porque la prevención del delito podría ser algo que tenga... cierto, pero tampoco está claro eso. Sí, sí. Acá dos cosas. Por un lado, tal cual, como vos decís, en el caso del ingreso a los estadios, se dio con una regulación que es muy estricta y que, o sea, que lo acota muy, muy específicamente a eso. Que eso es algo deseable. Más allá de que no Sí. nos guste este tipo de tecnologías, Eso- o nos guste más o menos, es deseable que esté Sí, bien acotado exacto, el uso, tal bien cual. determinado. Y nosotros decimos que lo mismo tiene que ocurrir en el ámbito de la seguridad pública. Es decir, existen casos y tipos de uso que son admisibles, ¿no? Por ejemplo, imaginen que hay algún registro de video, que se dispone de algún registro de video y después, bueno, se comete un delito y después de manera forense se trata de analizar ese registro fílmico para tratar de identificar, no sé, alguna persona con respecto a una base de datos acotada, ¿no? No con respecto a toda la población uruguaya. Bueno, ese tipo de uso es admisible y debería estar regulado con protocolos acerca de, bueno, qué tipo de bases de datos, con qué tipo de base de datos se pueden comparar las imágenes, quiénes pueden tener acceso, quiénes pueden pedir que se haga, no sé, por ejemplo, un estudio forense para identificar a las personas, etcétera. Y hay otros tipos de uso que realmente son muy problemáticos y que no son ni necesarios ni proporcionales a los beneficios que podrían traer con respecto a los riesgos que causan, como es la vigilancia, el reconocimiento facial automatizado en la vía pública y en vivo, ¿no? O sea, sobre eso caso puntual de vigilancia, nosotros decimos eso no debe implementarse en Uruguay, ha traído muchos problemas en otros países, problemas graves para los derechos humanos, para la participación en protestas pacíficas que han sido reprimidas, apelando a ese tipo de tecnologías. Y que se está prohibiendo en muchos países, como en la Unión Europea se está avanzando en la prohibición y en varios estados de Estados Unidos también se prohibió por lo que se veía que estaba causando. Chiquilines, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos quedó una vez más, me parece, corto Sí. el episodio. ¿Vos querés decir algo también? Sí, no, yo quería Pero hacer la Tincho última... nos va a matar. No, pero estamos a un minuto. A mí me quedaron la vida de los wikipedistas, que ellos los Bueno. conocen. Nos Otro quedó afuera. programa. Vamos a hacer un programa entero sobre la vida de los wikipedistas. Con ese comentario, Fede ya me sacó todo. Yo lo que quería decir es que claramente nuestro programa de hoy tuvo como paraguas los datos y fue justo en la tanda, pero Mariana dijo algo medio clave que me parece interesante, que solo para cerrar y para dar una respuesta igual de sí o no, es en Uruguay hoy, 2023, ¿somos conscientes como sociedad, ciudadanía del manejo de nuestra información y de nuestros datos? Somos conscientes de los riesgos, nos cuesta mucho manejarlos. No sabemos, no tenemos suficiente control pragmático, y esto hoy lo puso Matías Jackson en La Diaria, sobre cómo gestionarlo. Ese es el problema. Pero nosotros sostenemos que a la gente le preocupa y le preocupa cada vez más. Ahora sí, muchas gracias. Qué cra Mariana lo hizo. Sí. Qué cra. Nos vemos. El hasta jueves que viene, Sí. a esta misma hora, a las 18 horas, en este mismo lugar. Vamos arriba.